eh, ¿qué es esto? Los bastones tenemos en mayor cantidad, principalmente localizados en la periferia de la retina. Sin embargo, los conos son células muy importantes porque se encargan principalmente de la visión de los colores. Hay en menor cantidad y están localizados más en el centro. Como ven acá, estos fotorreceptores conectan con estas células, que son las células horizontales, ¿sí? Estas conexiones se dan en la plexiforme externa. Recuerden, esto es externo, esto es interno, ¿sí? Después tenemos la siguiente capa de núcleos, donde tenemos otros núcleos. Acá ya tenemos las células bipolares, que fíjense acá que conectan estas, que son las ganglionares, con los fotorreceptores, ¿sí? Como que tienen dos polos y conectan estas dos capas. Tenemos las células amácrinas, que se encargan de conectar, como ven acá, las ganglionares entre sí, prácticamente lo que hace las horizontales con los fotorreceptores, ¿sí? Tenemos otra capa de plexiforme, ya sería la interna de interconexión, la capa de células ganglionares y las fibras, entonces, después del nervio óptico. Uy. Y ahora se me trancó la presentación. ¿Ustedes me están viendo? Hola. Sí, doctora, te estamos viendo y te escuchamos bien. Te vemos. No sé qué pasó, se me trancó. Voy a parar de compartir. Voy a volver a intentarlo. Share. No. Probar otra vez acá. Bueno, ahí está. Entonces, esta es una retinografía. Retinografía le llamamos a nosotros a una fotografía de la retina, ¿verdad? Que se hace a través de un método auxiliar de diagnóstico. Vemos el nervio óptico, que es esta pelotita que está ahí, es la cabeza del nervio óptico, en realidad lo que nosotros vemos cuando hacemos un examen de fondo de ojo, solo la cabeza, el resto, el trayecto del nervio óptico, que tiene varias partes, tiene la parte intraocular, intraorbitaria, y bueno, el resto, que es la que va intracraneal, nosotros no conseguimos ver, solo podemos ver la cabeza del nervio óptico, que es la papila. A través de la papila llegan a la retina los grandes vasos, que son las arterias, ¿sí? La arteria central de la retina y la vena central de la retina, que al llegar en la cabeza del nervio óptico se divide en 4 ramas, ¿verdad? Las superiores, que serían la temporal y la nasal, y las inferotemporal y inferonasal. Lo que está entre las arcadas temporales es lo que nosotros le llamamos área macular, que es la zona más importante de la retina otra vez, y el punto más fino es la fovea, que es la zona que se encarga de toda la visión más detallada y más fina, o sea, ese sería el punto más importante de la retina, que como vemos acá, es la zona donde la retina es más fina, tiene mayor concentración de conos, y es esta zona que está acá. Este es un corte que ustedes habrán estudiado, no sé si recuerdan, de histología anatomopatológico de la retina. Acá sería la retina interna, o sea, el vitro en realidad, y la retina interna, y acá sería la coroides con la retina externa. Y este es el estudio que yo les había comentado, que se llama OCT, o tomografía de coherencia óptica, que nos permite estudiar cada una de las capas de la retina. Este es un estudio incluso ya, o sea, se realizó con un aparato viejo. Hoy en día tenemos incluso mejores aparatos, creo que les puse una fotito donde podemos incluso definir mejor, y van a ver que nosotros por eso no necesitamos hoy en día tener que enuclear el ojo, sino que con esto tenemos una buenísima información de qué está pasando en la retina y qué capa está siendo afectada. Ven acá que en este caso cada color y cada zona representa o corresponde a una de las capas que se observan en el estudio anatomopatológico, ¿sí?
Acá lo mismo, fíjense cómo es increíble realmente lo que la ciencia avanza, lo que nos permite hacer hoy en día. Entonces, esta zona central que ven acá corresponde a la fóvea y es una zona obviamente muy, muy importante. Este sería un OCT de un paciente normal y ven acá cómo están cada una de las capas están representadas, ¿verdad? Acá tenemos la epitelio pigmentario corocapilar, desde acá hasta acá es todo lo que es la coroides, ¿sí? Que hay otro tipo de OCT otra vez para estudiar mejor la coroides porque necesita hacer una imagen más profunda. Hay patologías, por ejemplo, tipo de uveitis, que solamente afectan la coroides y no, por ejemplo, la retina. Entonces, por suerte tenemos métodos para estudiar hoy en día también la coroides. Sí, y acá ven la nuclear externa, nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, membrana limitante interna y capa de fibras nerviosas. Esto que ustedes ven acá, ven cómo esta capa de fibras nerviosas se va engrosando y ya se va camino a formar el nervio óptico. Entonces, un poquito explicando cada una de las capas, la membrana limitante interna, entonces sería la unión entre los conos y bastones con las células de Müller. Las células de Müller, les voy a mostrar después una fotito, son células de sostén que van desde la retina interna hasta la retina externa. La plexiforme externa, siempre las plexiformes son zonas de interconexiones entre los fotorreceptores, en este caso con las células horizontales y las células bipolares. La nuclear interna, que es donde están los núcleos de las células bipolares, Müller horizontales y amácrinas. La plexiforme interna, donde están otra vez los axones de las células bipolares y amácrinas, y ellas se conectan entonces con las dendritas de las células ganglionares. Plexiforme, recuerden, son capas de interconexión. Las nucleares son donde están los núcleos de las células. Las capas de células ganglionares está compuesta por las células ganglionares, como le dice su nombre, y la capa de fibras nerviosas ya serían los axones de estas células ganglionares no mielinizadas hasta que cruzan la lámina cribosa. Después que cruzan la lámina cribosa, sí, porque ya van a formar parte del nervio óptico, ¿sí? Y la membrana, otra vez, limitante interna. Este ya es un estudio de OCT más moderno, como ven acá, donde eh, generalmente ya no usamos los colores, sino que trabajamos en una escala de grises. Y acá, como ustedes ven, tenemos ya nuevas, por decirlo así, no son capas de la retina, pero realmente para nosotros es como si fuera una capa extra, porque acá nos permite incluso ver la interdigitación del epitelio pigmentario y esto sí, la definición de los segmentos externos de los fotorreceptores, la unión de estos segmentos externos sería este IS con los segmentos externos de estos fotorreceptores, por eso que les decía que con estos nuevos estudios podemos incluso seleccionar y ubicar mejor las capas de la retina, sus partes, y ir definiendo qué estructura es la que está afectada. Siempre esto sería acá el nervio óptico. Fíjense acá cómo las capas de fibras nerviosas se va poniendo más gruesa hasta que forma el nervio óptico. Acá se corta la imagen de la coroides, esto ya sería el nervio, ¿sí? Y acá esta zona más fina es la zona de la fobia, la zona más importante, ¿sí? A veces en el estudio de OCT, acá por ejemplo no se ve, incluso si el vitrio está inflamado, podemos ver celularidad del vitrio, podemos ver acá, por ejemplo, impresiona, no sé si pueden ver, que hay un desprendimiento del vitrio posterior, el vitrio se está ya despegando de la retina, realmente es muy útil este estudio. Bueno, el epitelio pigmentario está compuesto por una sola capa, dijimos que es una monocapa de células que se adhiere firmemente a la coroides que está acá por fuera a través de la membrana de Bruch. Recuerden que tiene 5 capas la membrana de Bruch. Y estas células están fuertemente cargadas con gránulos de melanina, de ahí que viene el nombre de epitelio pigmentario, y son las responsables del aspecto granular del fondo de ojo. Este aspecto granular, por ejemplo, es más evidente en los pacientes con miopías altas o a veces con los pacientes ya de tercera edad, la retina, no sé si esa foto que les mostré, la retinografía, van a tener un aspecto no tan naranjado, así uniforme, sino que parece más atigrado, ¿verdad? Y eso, ese aspecto, a eso se refiere, es
debido a esta capa principalmente. ¿Sí? Acá vemos en este corte cómo está lleno de pigmento de melanina. Fíjense que acá está el epitelio pigmentario que está en contacto directo con estas células que serían los fotorreceptores, ¿sí? Estos serían los bastones y estos serían los conos, ¿sí? Y fíjense que es un epitelio pigmentario, tiene estas microvellosidades que se encargan de fagocitar, renovar estos fotorreceptores, y eso es muy importante para la retina. Yo les suelo decir a los pacientes que este es el encargado de limpiar la retina y hacer que no se acumule nada ahí. Entonces, volvemos acá, epitelio pigmentario, monocapa de células hexagonales que se extiende desde el disco óptico hasta la hora serrata, donde continúa con el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar, ¿sí? Tiene estas microvellosidades que están entonces en contacto con los segmentos externos de los fotorreceptores, como vemos aquí, ¿sí? Dentro de una matriz de mucopolisacáridos. Y ellas presentan en sus caras laterales, tienen complejos de unión muy importantes que le brinda bastante estabilidad y forman la barrera hematorretiniana externa. ¿Por qué? Porque la coroides es muy vascularizada, realmente tiene grandes vasos, vasos medios y vasos pequeños, pero en realidad todo pasa por por la coroides, muchas proteínas, muchas sustancias, y realmente el que se encarga de evitar que eso llegue a la retina y se acumule dentro de las capas prexiformes o las nucleares es el epitelio pigmentario de la retina a través de esto, ¿verdad? Cuando estas uniones o complejos de uniones estén alterados, entonces las sustancias de la coroides empiezan a penetrar dentro de la retina y se van acumulando acá y llegan a tener un efecto tóxico sobre estas células que son los fotorreceptores, haciendo que estos se desgasten y obviamente compromete su función, ¿sí? Entonces, de ahí que, como les dije, el epitelio pigmentario es muy importante. Aparte de eso, se encarga del metabolismo de la vitamina A, transporta líquidos y metabolitos hacia adentro y fuera de la retina, hace la fagocitosis de los conos dañados, limitando así, por decirlo, el envejecimiento de la retina. Se encarga de todo lo que es la nutrición del tercio externo de la retina, porque todos los 2 tercios internos dependen de la arteria central de la retina, que recuerden que entra por el nervio óptico, llega a la capa superficial y de ahí vasculariza el 2 tercios de la retina, toda la parte interna, y también de la totalidad de la nutrición de la zona avascular de la mácula. Otras funciones serían mantenimiento entonces de la barrera hematorretiniana externa, que es lo que ya les dije, producción de matriz de mucopolarisacáridos para sostener los fotorreceptores y el resto de las capas de la retina, y absorción también de la luz. Esta es una foto de un paciente, una retinografía de un paciente que tiene una enfermedad que se llama degeneración macular relacionada a la edad. No sé si se ve bien en la foto, pero fíjense cómo en esta zona central, recuerden acá está el nervio óptico, las arcadas temporales y entre ellas el área macular. Acá en el centro estaría la fovea. Fíjense cómo se ven unas lesiones hipopigmentadas, amarillentas, bordes definidos. En realidad acá no se ve medio poco definido, pero generalmente son bien definidos, que se van acumulando con el tiempo. Fíjense acá, este sería el ojo izquierdo, y vean cómo va progresando, ¿sí? Y esto se debe a una falla en ese mecanismo de fagocitosis del epitelio pigmentario. Entonces son sustancias que son tóxicas para la retina, que se van acumulando debido a que el epitelio pigmentario no consigue hacer esa fagocitosis, y esos fotorreceptores se van dañando y es como que produce un envejecimiento de la retina que encima compromete el centro, y una vez que empieza nosotros no tenemos cómo parar esto, ¿sí? Realmente lo único que vamos es dando unos medicamentos para tratar, que son como antioxidantes, para tratar de que avance más lento, pero generalmente avanza, y solo tratamos las complicaciones. Cuando hay muchas de estas lesiones que le llamamos drusas, o está muy destruido todo ese mecanismo de la barrera hematorretiniana externa, generalmente se forman incluso membranas que empiezan a sangrar. Y bueno, y para eso sí tenemos tratamiento, pero siempre ya dejando una cicatriz que eh, le molesta un montón al paciente porque justo está en el centro, ¿sí? Entonces, ahí ven la importancia entonces que tienen estas células
en la función de la retina. Después del epitelio pigmentario tenemos entonces la retina neurosensorial, donde tenemos que empezaría a partir de las capas de los fotorreceptores. Dijimos que tenemos en toda la retina más bastones que conos. Los bastones están más en la periferia, los conos más en el centro, en el área macular, y las otras células que ya hablamos, ¿verdad? Las horizontales, las bipolares, las amácrinas, que son de conexión, células de conexión entre la retina externa y la retina más interna, las células ganglionares y la capa de fibras nerviosas, que forman después el nervio óptico. Y hay unas células que son las células de Müller, que como les dije, cruzan prácticamente toda la retina de la limitante interna hasta los fotorreceptores y se encargan principalmente, son células principalmente que dan soporte y nutrición a toda la retina, ¿sí? Bueno, estos son otros hallazgos para mostrarles un poquito, tengan una idea de qué es lo que nosotros vemos. Hay ciertas lesiones oftalmológicas que me pueden decir a mí, yo puedo saber así mirando nomás en qué capa están por las formas que tienen las lesiones, ¿verdad? Estas que ven acá, por ejemplo, son hemorragias, le llamamos en llama, porque parece luego como que con un sangró y que vos le pasaste otra vez un pincel y esparciste, y generalmente compromete este tipo de hemorragias. Es clásicamente una hemorragia que está ubicada a nivel de la capa de fibras nerviosas, por eso que tiene ese aspecto así en llama o rayado. Sin embargo, hemorragias más profundas en la retina, que llamamos en dot, spot, mancha, punto, son estas que ven acá, suelen estar dentro de las capas plexiformes, ¿sí? Plexiforme externa generalmente. Acá tenemos, este ya sería acumulación, se llaman drusas, son acumulación de sustancias también dentro de las plexiformes, tienen este aspecto. Y fíjense, esto es un exudado algodonoso que se ve, por ejemplo, en el caso traduce un infarto de la capa de fibras nerviosas, y también se ve medio parecido a esto, solo que otro color, por la localización de dónde está la lesión. O sea, muy, muy interesante es esto que nos deja saber la retina, ¿verdad? Dijimos que la retina tiene dos sistemas vasculares independientes y paralelos que vienen de la arteria oftálmica. Una se ve y el otro no se ve, en el sentido que cuando yo hago un fondo de ojo, yo sí puedo ver este sistema, el otro no consigo ver, sí puedo ver con algunos métodos auxiliares de diagnóstico, pero al hacer un examen de fondo de ojo, este es el que yo consigo ver, el sistema de la arteria vena central de la retina, que nutre, dijimos, todo lo que es la neuroretina interna, ¿sí? Este otro sistema, que es el de las ciliares y venas corticosas, que depende de la coroides, nutre la neuroretina externa y nosotros no podemos verlo, hacer un examen de fondo de ojo, porque nos impide el epitelio pigmentario. Esto depende de la inervación simpática y este se regula según las necesidades tisulares. El análisis de este sistema de la vena central de la retina nos da una idea muy clara de cómo está el resto del árbol vascular del paciente, tanto que generalmente los diabetólogos nos piden un informe de fondo de ojo, y si nosotros le decimos que este sistema está muy dañado, ya sea porque yo veo veo, ¿cómo se llama? Veo pericitos, o veo hemorragias, o veo exudados, eso traduce que los vasos renales, los vasos cerebrales, o sea, todo el resto de las arterias y sistema vascular de todo el cuerpo también está dañado, y traduce que, por ejemplo, la retinopatía diabética puede estar mucho más avanzada de lo que el diabetólogo puede sospechar solamente mirando el resultado del laboratorio. Si la retina, los vasos de la retina están muy dañados o tienen una retinopatía diabética muy avanzada, severa, proliferativa, el diabetólogo antes incluso ya suele entrar, por ejemplo, con insulina, de que si nosotros le informamos un fondo de ojo normal. O sea, todo esto por eso es muy importante.
Entonces, la arteria central de la retina, dijimos los 2/3 internos y la parte externa, entonces, viene de la coroides. Recordando acá que viene la arteria oftálmica tiene una rama que se llama central de la retina, que viene, penetra el nervio óptico, este sería el nervio óptico, y llega al ojo a través de la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Y otras ramas serían las ciliares, posteriores cortas y largas que vienen acá, penetran la esfera, llegan a través de la coroides para irrigar la retina externa. Tenemos dos barreras selectivas, una es la externa, que ya hablamos, que está formada por la membrana de Bruch, el epitelio pigmentario, y la interna, que está formada por el endotelio de los capilares de la arteria central de la retina. Esas son las dos barreras que tiene la retina, ¿sí? Acá otra fotito mostrando también la irrigación del ojo en sí, pero específicamente de la parte posterior. La mácula es un área muy especial y más, no lo muy especial, la más especial diría yo, porque si vos tenés un compromiso de la retina periférica, el paciente incluso puede no notar que está teniendo un problema hasta que ese problema o esa patología comprometa el área macular. Ahí sí el paciente enseguida le llama la atención porque es la zona que nosotros más usamos. La mácula tiene una zona central que es más fina, que es la fóvea, que clásicamente tiene una depresión, hace como una U acá, ¿sí? Si al contrario nosotros vemos la fóvea elevada, quiere decir que hay edema, hay líquido en esa retina y eso sería patológico, ¿sí? La mácula recibe principalmente su nutrición de la coriocapilar, y hay una zona en el centro mismo de la mácula, el nervio óptico acá. Esta es una foto de una angioretinofluorescein, que es un estudio donde nosotros le inyectamos contraste al paciente y vamos mirando cómo ese contraste circula a través de los vasos de la retina. Fíjense que todos los vasos están, vamos a decir, rellenos por este contraste, excepto esta zona central que le llamamos zona foveolar avascular, ¿sí? No tiene vasos. Sin embargo, si yo hago un estudio contrastado y veo que acá hay contraste, está filtrando contraste a esta zona, yo sé que acá tengo mis barreras hematorrotinianas alteradas y que estoy teniendo una patología, porque esto sería lo normal. En esta zona central no tengo que tener contraste de fluoresceína, ¿sí? El vitro, entonces, ocupa más o menos 4/5 del volumen ocular y es una vía de paso metabólica usado entre todo lo que es el segmento anterior y el segmento posterior del ojo. Acá ven más o menos el peso promedio del vitro, 4 gramos, un volumen de 4 ml aproximadamente, y en su composición principalmente 99% agua, también tiene ácido hialurónico, colágeno y hialocitos, ¿sí? Este vitro cuando somos jóvenes es totalmente transparente, excepto en algunos pacientes que tienen miopías elevadas o pacientes que tuvieron trauma, alguna inflamación o lo que sea, donde a veces estas sustancias empiezan a degenerar y empiezan a aparecer ciertas opacidades que el paciente te relata la mayoría de las veces como moscas volantes. Con relación a la anatomía del vitrio, el vitrio se divide en vitrio cortical, que es, vamos a decir, el vitrio más anterior de esta zona, la base del vitrio, que sería esto donde empieza y está fuertemente adherido, la fosa patelar, ¿sí? Zonas de fijaciones, y fíjense que tiene relaciones con el cristalino. En un paciente joven, estas adherencias al cristalino son súper fuertes, por eso que es mucho más fácil hacer una vitrectomía, por ejemplo, en un paciente ya mayor, vamos a decir, que en un paciente joven, porque vos entras acá, tocas este vitro y en un paciente joven y podés terminar dañando el cristalino o induciendo una catarata precoz, ¿sí? Debido a esta relación tan fuerte que tiene el joven con el cristalino. La base vítrea, por definición, son 2 milímetros anteriores y 4 milímetros posteriores a la hora serrata, o sea, esta zona más periférica
aquí, ¿sí? Y aparte de esta base vítrea, el vitrio tiene grandes zonas, o fuertes zonas, mejor dicho, de adherencias a la retina, que son la base vítrea, de esta zona, los bordes de la papila óptica, acá, que generalmente encima es el último que suelta, porque recuerden que el vitrio con el tiempo se va despegando de la retina de acá y queda generalmente solamente adherido a nivel de la base vítrea, ¿sí? Y en ese proceso de desprendimiento o detach, como dice acá, es donde el vitrio puede tener estas condensaciones que al paciente le puede molestar. Esto es parte de un proceso fisiológico de envejecimiento del ojo que puede ocurrir antes en ciertas situaciones, ¿verdad? La región perifoveolar, alrededor de la fovea, que estaría acá. La periferia de la cápsula posterior del cristalino, acá, principalmente en los pacientes jóvenes, y alrededor de los vasos retinales. Eso es importante que sepan, son las áreas de adherencia del vitrio, que a veces en ese proceso de desprendimiento del vitrio, a veces se intenta el vitrio desprender de la retina y a veces acaba estirando la retina y rompiendo generalmente en una de estas zonas donde está más adherido. Bueno, y más o menos para explicarle qué es lo que nosotros les informamos en un informe de fondo de ojo. Vemos otra vez acá un corte del ojo, de atrás hacia adelante, en esta oportunidad nervio. La zona más cercana al nervio le llamamos polo posterior, que es la zona más importante a través de la retina. A esta zona que le llamamos media periferia, zona ecuatorial y la ora serrata, ¿sí? La base de vitrio con la ora serrata, que ven que hace como un serruchito de ahí que se llama ora serrata. Tenemos después la pars plana, que es la zona que nosotros entramos justamente ahí, punzamos para llegar al vitrio, porque recuerden que es una zona muy fina, donde no hay vasos, y la pars plicata y las estructuras del segmento anterior, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer un informe de fondo de ojo, yo suelo decir, o sea, yo o el retinólogo que haga el informe, les suele decir, bueno, tiene una lesión, por decirlo, sobrelevada, hiperpigmentada, en región de polo posterior. Polo posterior, estoy diciendo que está más cerca del nervio óptico, ¿sí? Y el paciente va a tener más compromiso probablemente de la visión, que si yo les digo una lesión hipopigmentada en extrema periferia o en zona del ecuador. ¿Se entiende eso? Porque todo lo que compromete el polo posterior, el paciente nota más. El paciente, por ejemplo, puede tener un desprendimiento de retina que esté localizado solamente acá, en base vítrea y zona de extrema periferia, y el paciente puede incluso no notar, pero sí o sí a medida que se vaya acercando hacia el polo posterior, el paciente va a tener cada vez más síntomas. El nervio óptico normal, esta es la imagen de un nervio óptico normal, como ven acá, es una estructura, por así decirlo, redonda, con bordes bien delimitados. Si estos bordes no están delimitados, tenemos que sospechar que tenemos un edema de papila. Tiene una coloración, podemos definir como una papila rosada, anaranjada, ¿sí? Y tiene dos partes. La zona donde está el nervio propiamente dicho, que es este anillo, donde están las fibras nerviosas, que es esta parte que ven acá, y tiene una zona central que es más, un amarillo más claro o más blanco en algunos pacientes, que es la zona de la excavación. Esta zona de la excavación es la zona por donde entran, por decirlo así, los vasos a la retina, y es una zona, un espacio anatómico muerto. En esta zona central no hay fibras nerviosas, ¿sí? Es un espacio muerto. Las fibras nerviosas están en esta parte más periférica, más naranjada. De ahí que a medida que esta zona central o esta excavación es mayor, nosotros sospechamos que el paciente puede tener glaucoma, ¿sí? Lo ideal es que esta zona o esta excavación tenga un tamaño de 0,2 a 0,4, por así decirlo, a partir de un tamaño de 0,5 que nosotros medimos al hacer el fondo de ojo, ya sospechamos que puede tener un glaucoma este paciente, ¿sí? Bien, y acá vemos una imagen ilustrativa de un fondo de ojo. Siempre la papila está nasal, ¿sí? O sea, aquí sería en el ojo derecho.
y el resto donde está la fobia es temporal. Entonces dividimos generalmente en 4 cuadrantes: cuadrante nasal superior, nasal inferior y temporal superior y temporal inferior. Entonces cuando yo localizo una lesión en el fondo de ojo, generalmente le digo, veo una lesión, por decirlo, veo una lesión en polo posterior, cerca de la arcada temporal superior. Entonces estaría cerca de esta lesión, ¿verdad? Si yo le digo en extrema periferia, ya va para acá, más o menos va a estar la lesión. Entonces, la persona que lee mi informe va a saber más o menos dónde yo le estoy ubicando a esa lesión, y nosotros para describir también las imágenes que observamos en el fondo de ojo solemos usar dos cosas. Para describir el tamaño de una lesión solemos comparar con el tamaño del nervio óptico. Entonces digo, una lesión hipopigmentada, sobrelevada, 2 dioptrías de disco, o sea que tiene el tamaño, 2 veces el tamaño del nervio óptico, o sea, de la papila óptica, ¿sí? Y la otra cosa que suelo decir también para facilitarle un poquito a la persona que está mirando mi informe, principalmente si es otro oftalmólogo y si necesita, por decirles, un tratamiento, que un láser, por ejemplo. La verdad que yo ahora estoy embarazada, no estoy haciendo láser, entonces le mando, por ejemplo, a un colega para que haga. Entonces le pongo, la lesión está a hora 12, la lesión está a hora 6. Entonces dividimos esta retina como si fuera en un reloj, entonces sería cada 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, perdón, 4 horas acá, 5 horas acá, 6 horas acá. Entonces yo le digo, está a las 7 horas. Entonces el colega ya sabe exactamente dónde va a ir a buscar para hacer el procedimiento, ¿verdad? O si un colega me manda a mí, me pone lo mismo, yo ya sé dónde tengo que buscar, ¿sí? Entonces, acá, la región más importante entonces es la área macular, que dijimos que es el espacio que está entre las arcadas temporales, y ahí otra vez lo solemos eh, dividir, ¿verdad? En la fovea, ¿sí? La foveola, que es el más central, y el centro atrás de la foveola se llama umbo. Después tenemos la lesión, la zona perifovea, que es esto, 1.5 de la fovea, y la parafovea, que por decirlo ya es la zona más periférica de esta mácula, ¿verdad? Y la zona periférica generalmente de la mácula, que ya es desde la parafovea hasta las arcadas vasculares. Entonces, la foveola es la depresión central de la fovea, que no está bien centralizada, realmente está un poquito temporal y un poquito abajo en relación al centro del nervio óptico. No está así en línea recta al centro del nervio, sino que está un poquitito más abajo. En esta zona solamente hay conos. Recuerden que dijimos que los conos dominan el polo posterior, pero si se fijan acá en esta zona, la foveola, solamente tenemos conos. Acá recién empiezan los bastones, si ven acá la fotito. Solo hay conos Müller y algunas células gliales, ¿sí? Y tiene una zona avascular que mide 250-600 micras, y esto es importante para realizar fotocoagulación con láser. O sea, en esta zona nosotros no entramos jamás a hacer láser, porque pues es la zona más importante del ojo, y nosotros no con el láser producimos quemaduras permanentes. Entonces en esta zona nosotros nunca jamás podemos llegar a hacer láser, ¿verdad? Mácula, entonces 5 a 6 milímetros de diámetro entre las arcadas temporales. En su centro está la fóvea, como dijimos, rica en conos que son responsables de la visión de los colores y de la mayor calidad de la agudeza visual, ¿sí? Es histológicamente la región con más de una capa de células ganglionares. Se llama mácula o mancha amarilla porque tiene pigmentos de caróteno en la capa de Henle. Eso se vio en cadáveres y de ahí vino su nombre. Y hay ciertos pigmentos que tenemos en esta mácula, que es la luteína, que tiene mayor concentración en los bastones, y zeaxantina, mayor concentración en los conos. La fovea, una depresión cóncava central de la retina, 1,5 milímetros de diámetro, la parafovea y la perifovea, que ya les mostré. Bueno, entonces eso era todo. No sé si tienen alguna duda. Por mi parte, no, doctora. No sé si alguien más tiene.
¿Alguien más? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos seguramente para la clase de uveitis y para la clase de desprendimiento de retina. Espero que les haya ido a todos bien en el examen. Muchas Que gracias, tengan una doctora. buena tarde. Chao, Chao. doctora. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, chao.